Somos una iglesia donde la palabra de Dios nos edifica, nos da vida. Iglesia de Cristo de Ebenezer Tegucigalpa presenta la Biblia, palabra viva y eficaz. Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por estar en este tiempo y en este lugar. Gracias al Señor porque Él nos permite una oportunidad más de llegar a sus hogares y nada menos y nada más que llegar con la palabra de Dios. En esta hora, hermanos, yo le voy a pedir que me acompañe a orar para que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podamos desarrollar el tema que hoy queremos que llegue a sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te exaltamos. Y hoy, en el nombre de Jesús, Señor amado, declaramos que yo soy, Señor, ese instrumento tuyo y que soy esa vasija de barro para que la excelencia solo sea para ti. En el nombre de Jesús, toda la honra, toda la gloria y que todo lo que aquí se diga sea para engrandecer tu nombre. Padre, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios, hermanos. El Señor es bueno y el Señor tiene grandes y maravillosas promesas para nosotros. En esta noche yo quiero desarrollar un tema al que yo titulé Necesitamos guerreros. Este es un tema en el que yo voy a usar varios pasajes bíblicos, pero voy a iniciar con 2 de Crónicas 26. En este pasaje, hermanos, si usted lee todo el capítulo de 2 de Crónicas 26, usted se va a dar cuenta de todo lo que el reinado del rey Usías hizo. Va a haber cosas buenas y cosas malas, pero yo le voy a hacer a usted un resumen de los primeros versículos donde se habla de todo lo que hizo el rey. Mire que dice que él hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Se lo voy a leer. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías y Dios le prosperó. Salió y peleó con los filisteos y Dios le dio ayuda. Su fama se divulgó porque se había hecho altamente poderoso. Edificó torres en el desierto. Abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado, viñas y labranzas. Y me da risa porque dice, era amigo de la agricultura. Todo esto hizo el rey Usías y claro, lo hizo con la ayuda de Dios. Pero ya cuando usted lee 2 de Crónicas 26, el versículo 11, nos vamos a referir a los versículos 11, 12 y 13. Dice la palabra de Dios en el versículo 11. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número 12, todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Aquí, hermano y hermana, es donde yo quiero que usted me preste mucha atención. Dice el versículo 11 que tuvo un ejército de guerreros. Si usted recuerda antes, vimos todo lo que él hizo, pero a mí lo que me llama la atención es que a pesar de toda esa lista de cosas portentosas que él hizo, él necesitaba un ejército de guerreros. ¿Para qué? Para que pelearan contra los enemigos que él tenía. Y hay otra cosa maravillosa que a mí me llamó mucho la atención.
El versículo 12 dice que los jefes de familia, escúchenme bien, jefes de familia eran valientes y esforzados y eran en un número de 2.600 jefes de familia. Y lo más maravilloso de todo esto es que dice que bajo la mano de estos jefes de familia estaba el ejército de guerra del rey. Y eran 307.500 guerreros, poderosos y fuertes. Cuando yo consulté en la concordancia, lo que quería decir poderoso es esforzado, es fuerte, es gigante, es valiente, es vigoroso. Eso quiere decir poderoso. Y cuando consulté la palabra fuerte es fuerza, guerrero, opulento, esbelto, valiente. Hermanos, a mí lo que me impresionó de esta palabra es que el ejército de guerreros poderosos y fuertes del rey estaban bajo la mano de los jefes de familia. Yo no sé si a usted esto le dice algo, pero a mí sí me dice mucho que los jefes de familia deben de tener un ejército de guerreros poderosos y fuertes bajo su mando para que nos auxilien a todos. Fíjense que todo esto que el rey Usías hizo, lo hizo, claro, con la ayuda de Dios, pero era necesario tener un ejército de poderosos, de fuertes, de valientes, de guerreros para defender al rey contra sus enemigos. Si usted y yo trasladamos esta historia que es real a nuestros tiempos y la aplicamos a nuestra vida espiritual, ¿cuál es la lección? Bueno, pues la lección es que nosotros podemos haber tenido como nación, como familia, como iglesia, en nuestros negocios, en los estudios, en el trabajo, muchas victorias, gracias a Dios. Pero también tenemos necesidad de un ejército de guerreros, de valientes, de esforzados, que estén al frente de todo esto, de nuestra nación, de nuestra familia, del trabajo, de la empresa, de la universidad, de donde sea, para que nos defiendan contra los enemigos. Usted me va a decir, hermana Vero, ¿cuáles enemigos? Bueno, pues nosotros estamos rodeados de enemigos. Tal vez usted no tiene un enemigo visible ahí, pero tiene muchos enemigos invisibles que están peleando y que quieren ganarle a usted. Entonces, cada uno de nosotros estamos viviendo y enfrentando tiempos difíciles, hermanos y hermanas. La pandemia, la crisis económica, el desempleo, la suspensión en los trabajos, otro tipo de enfermedades, tantas cosas, hermanos, que estamos viviendo en este tiempo. ¿Y sabe qué es no triste, no, porque está escrito en la palabra, pero sí algo que nos debe llevar a reflexionar y a pensar? Es lo que dice la palabra en 2 de Timoteo 3:1. Dice, también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No lo estoy asustando ni le estoy metiendo miedo, no. Pero lo dice la palabra, que no solo es el tiempo peligroso, sino que van a venir más tiempos difíciles y más tiempos peligrosos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos en este tiempo y en los otros tiempos que van a venir? Necesitamos guerreros, hermanos. Guerreros que salgan a pelear. ¿Quién es un guerrero? Un guerrero es alguien que sale a pelear, pero con un propósito. No así a lo loco, sino que con un propósito, hermanos. ¿Y quiénes son estos guerreros que van a salir a pelear? Pues, hermanos, somos nosotros, los hijos de Dios. Usted y yo somos guerreros. Usted me va a decir, no, pues como Gedeón, ¿se acuerda de Gedeón? Que se preguntará usted, yo guerrero, yo guerrera. Pero sí, hermano,
Tal vez pensamos que no tenemos lo suficiente para tener ese título de guerrero o de guerrera. Quizás no nos vemos como hombres fuertes, como hombres esforzados, como mujeres valientes. Tal vez no tenemos eso de que no nos creemos chicas superpoderosas, ni la Mujer Maravilla, ni Superman, ni Batman. No, hermanos, no tenemos esa categoría, pero tenemos una categoría superior. Tenemos, hermanos, en la palabra de Dios que se nos llama guerreros, que se nos llama valientes, hermanos. La palabra de Dios nos muestra que sí podemos ser esos guerreros, que vamos a luchar, que nos vamos a esforzar, que vamos a salir de esta crisis, que vamos a pasar todo esto y después lo vamos a recordar, como dice la palabra, como aguas que pasaron. Vamos a poder sacar adelante a nuestras familias, no nos vamos a quedar varados. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo podemos saber si yo realmente soy un guerrero? Y aquí yo lo voy a llevar al libro de Jueces. Jueces 6, los versículos del 11 al 15. Vamos a ir viendo por versículos para que usted se haga una panorámica de esto. Aquí estamos hablando de Gedeón. Gedeón, usted conoce la historia, estaba recogiendo el trigo para esconderlo de los madianitas porque a los madianitas se los arrebataban y no les dejaban comida. En el versículo 11, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Ve usted aquí en esta actitud de Gedeón un victorioso, un guerrero? No, estaba escondiendo el trigo, hermano. Yo me imagino que estaba temblando, viendo para todos lados a qué hora venían los madianitas y le arrebataban el trigo. En el versículo 12 dice la palabra de Dios: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios mío, si a usted se le aparece el ángel de Jehová y le dice: Jehová está contigo, ¿qué seguridad? ¿Usted cree que sería así nuestra reacción? ¿O sería como la reacción de Gedeón? El Señor le dice: Jehová está contigo. Jehová está contigo. Y lo que después le dice: varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente, Jehová está contigo. No era un ángel común y corriente, era el ángel de Jehová que le estaba dando tremenda declaración a Gedeón. Pero mire, Gedeón en el versículo 13 le dice: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿No ve usted aquí una actitud como la de nosotros, que pensamos: bueno, ¿y por qué a nosotros nos atacó esta pandemia? ¿Por qué nos quedamos sin trabajo? ¿Por qué hay tanta gente contaminada? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mire, Gedeón le dice: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Mire, todavía suena eso como a un reclamo. El mismo reclamo que el pueblo de Israel le vino haciendo al Señor en todo el desierto. Y ahora Jehová dice: nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Hermano y hermana, póngase a pensar. El Señor le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón estaba temblando, Gedeón tenía miedo, pero el Señor lo veía esforzado y valiente. Y yo le pregunto, ¿cómo? No sé, ¿verdad? Solo poniéndose en los zapatos de Gedeón, ¿cómo Gedeón
fue y le respondió de esta manera al Señor. Y le dijo, pero si nos contaron todas las maravillas y nos sacó de Egipto, pero nos sacó para que nosotros viniéramos aquí a morir en manos de esos madianitas. Entonces, hermanos, ¿esas actitudes son de guerreros? No, no son de guerreros. Pero miren lo que sigue ahí en la palabra, dice el 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le hace una pregunta, ¿no te envío yo? El Señor le dijo a Gedeón, ve con esa tu fuerza, con la poca fuerza que tú dices que tienes o que no tienes nada. Pero a continuación le hace una pregunta, ¿no te envío yo? ¿Quién lo estaba enviando? A Gedeón. ¿Quién lo estaba capacitando? ¿Quién lo estaba instruyendo? ¿Quién iba a estar con él en ese tiempo? El Señor Jesús. Entonces le respondió Gedeón en el 15. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Gedeón continuaba con su actitud derrotista y con su actitud de queja. Y el 16 le dice Jehová, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ciertamente, seguramente, confiadamente, yo estaré contigo y derrotarás a las madianitas como a un solo hombre. Hermano y hermana, la buena noticia es que nosotros sí podemos ser guerreros valientes. Mire, ciertamente le dijo el ángel de Jehová a Gedeón, yo estaré contigo, el Señor está con ustedes, el Señor está conmigo. Hermanos, la buena noticia es esta, sí podemos ser esos guerreros, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestra capacidad, no en nuestra inteligencia, no, es por una grande y sencilla razón, Dios está con nosotros. Miren lo que le dice ahí en el 16. Ciertamente, tengo que volver a tomar la Biblia para volvérselos a leer. Dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Es decir, que los madianitas podían ser un ejército grande, un pueblo grande, pero Gedeón, porque el Señor estaba con él, lo iba a derrotar como si solo fuera un hombre. Entonces, en esta noche, yo le digo, nosotros no somos super hombres ni super mujeres, no, pero Dios está del lado de nosotros. Y entonces, si nosotros peleamos tomados de la mano de Dios, vamos a derrotar a la escasez, a la falta de empleo, a la enfermedad, a la pandemia, a lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, ¿no te envío yo? ¿Quién nos está enviando a ser guerreros? El Señor. Y Él está con nosotros, dice la palabra. Entonces, hermanos, vamos a derrotar a todos esos madianitas. Se llame como se llame enfermedad, se llama COVID-19, se llame dengue, se llame escasez, se llame desempleo, como se llame ese madianita, usted y yo tenemos a Dios del lado de nosotros y Dios nos dice, ¿no te envío yo? Entonces, hermanos, sí podemos ser guerreros porque Dios está con nosotros. Otra razón por la que nosotros sí podemos ser guerreros, hermanos, es porque nosotros tenemos las armas poderosas. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, poderosas en Dios. Las armas que nosotros tenemos, hermanos, no son armas humanas, no es una AK, no es una pistola, no es un rifle, no es no sé qué más, ¿verdad?
sino que son poderosas, espirituales en Dios para la destrucción de fortalezas. Esa fortaleza se llame como se llame, hermano. Tenga el nombre que tenga, por muy sofisticado, por muy enredado, por muy complicado que sea el nombre que tenga esa fortaleza, las armas que Dios nos ha dado a nosotros nos dan la victoria. A usted me va a preguntar, hermano, ¿cuáles son esas armas? Nosotros vamos a vencer, hermanos, porque tenemos esas armas y ahora se las voy a compartir. Aquí, hermanos, la deserción no es aceptable. Nadie va a desertar de este ejército porque todos tenemos armas. ¿Y cuáles son esas armas? Tenemos, hermano, un arsenal espiritual. Y le voy a mencionar, no todas por razones de tiempo, pero sí le voy a mencionar tal vez las más importantes. En primer lugar, la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Que la palabra de Dios es útil y que es como una espada de doble filo. Pero ¿qué necesita usted de la palabra de Dios? Usted necesita conocerla. ¿Y cómo la va a conocer? Cuando la lee, cuando la estudie. Usted necesita hablarla. Hermanos, empezamos a cambiar nuestro vocabulario. Ya no hablemos cosas que no edifican. Hablemos con la palabra. Y también necesitamos confesarla. Cuando oremos, hermanos, cuando intercedamos, confesemos la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo que respalda es su palabra. Es la palabra de Dios. Fíjese que yo leía, no me acuerdo dónde, pero me acordé. Y yo lo había escrito porque me gustó y se lo voy a leer. Dice, la palabra de Dios, usted debe leerla para ser sabio. Usted debe creerla para ser salvo. Y usted debe vivirla para ser santo. Eso no está en la Biblia. Literalmente así con esas palabras, no, aunque si usted escudriña se va a dar cuenta que así es la cosa. Pero yo la leí en algún lado y lo escribí porque me llamó la atención, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, usamos correctamente la palabra de Dios, vamos a tener tremendas victorias. ¿Y sabe qué? Vamos a hacer que el enemigo huya, salga corriendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Pero nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios. ¿Cómo la aprendemos? A través de una prédica, de una enseñanza, participando en las reuniones que hay en la iglesia, ¿verdad? Podemos también cuando la leemos, la estudiamos, pidamos la revelación del Espíritu Santo para que podamos entender la palabra de Dios. A mí me encanta en Lucas 4, cuando el Señor venció, bueno, en la cruz también lo venció, pero en ese momento le refutaba todo lo que el enemigo le decía con la palabra. Le decía, escrito está. Hermanos, pero nosotros, ¿cuándo el enemigo viene contra nosotros, tenemos la palabra ahí y decirle, escrito está tal cosa? Hay batallas, hermanos. No es que hay, todas las batallas se deben y se pueden ganar a través de la palabra. Entonces, una de las armas poderosas que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Otra es el nombre de Jesús. Mire, Filipenses 2, 10 y 11, capítulo 2, versículos 10 y 11, dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo disfruto cuando el pastor dice, debajo de la tierra habrán rodillas que se van a doblar. Entonces, ¿verdad? El nombre de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces, el nombre de Dios tiene poder. ¿Por qué? Porque en el nombre de Dios está su potestad, su autoridad, sus atributos, su poder, su soberanía, hermanos. Y nosotros tenemos que usar el nombre de Dios correctamente. No decirlo solo por decirlo, sino que saber cómo lo debemos de usar. Entonces ya llevamos dos armas. Llevamos la palabra de Dios y el nombre de Dios.
En tercer lugar tenemos la oración, hermanos. Tenemos que aprender a orar, tenemos que dedicarle tiempo al Señor en oración. Esa es parte de nuestra vida como cristianos. Esa es nuestra comunicación con el Señor. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. En todo tiempo. Usted y yo podemos estar haciendo todo lo que tengamos que hacer, pero podemos estar orando. No es que vamos a dejar de hacer todo por estar solo orando, no. Tampoco es que no vamos a orar en ese tiempo especial de comunión con el Señor. Sí es necesario un tiempo de intimidad con el Señor, entre usted y el Señor, yo y el Señor, ¿verdad? Pero también cuando usted está haciendo todo lo que puede estar haciendo, usted puede estar orando. Dice orando en todo tiempo, ¿verdad? Aquí, hermanos, también es necesaria la palabra. Ore con la palabra, hermano. Ore, busque, escriba oraciones en base a la palabra, pero haga algo para tener ese tiempo de oración con el Señor. Otra arma es la alabanza y la adoración. ¿Se acuerdan Hechos 16? Pablo y Silas estaban presos en lo más horrible de una prisión, esposados con cepos. Ha de haber sido un lugar húmedo, feo, no sé. Pero Pablo y Silas empezaron a alabar al Señor. Y usted sabe lo que ocurrió. Se abrieron las puertas, cayeron los muros y todo. Y el carcelero se afligió porque creyó, hasta se quería suicidar, porque creyó que todos los presos se habían salido. Pero no, todos estaban ahí. ¿Y a causa de qué se dio todo eso? A causa de la alabanza y de la adoración de Pablo y de Silas. Pero una adoración y una alabanza que salga de dentro, a eso le teme el enemigo, que el Señor lo reprenda. Cuando ve que hay corazones sinceros que están alabando y adorando al Señor. Otra arma es el ayuno, hermano. El Señor lo practicó. El Señor en Mateo 4:2 dice que Él estuvo 40 días y 40 noches ayunando. Entonces, claro, el ayuno tiene que ser, hay gente que toma medicamentos, otras personas tienen en condiciones físicas de enfermedad que tal vez no puedan. Pero si usted le pregunta al Señor, el Señor le va a dar respuesta y le va a decir qué tipo de ayuno usted puede hacer. La armadura de Dios, hermanos. Esto es tan básico y nosotros a veces no le damos importancia. Esto está en Efesios 6:12. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha de nosotros, los enemigos que andan alrededor nuestro, no son enemigos físicos. De repente que sí, porque uno ni cuenta se da, pero más son esas acechanzas, esos ataques del enemigo. Dice, porque no tenemos lucha contra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha de nosotros. El 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es la armadura de Dios? Estad pues firmes, dice la palabra, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí volvemos a la palabra.
Esta es la armadura, hermanos. No se trata de que usted se va a poner un casco, que se va a poner, yo no que se va a poner un calzado especial, un cinturón especial. No, se trata de que esto que está aquí, usted lo puede estar viviendo. Usted lo pueda estar compartiendo con los demás, preparándose para llevar la palabra a otros, preparándose para dar defensa del evangelio, ¿verdad? El casco de la salvación, que usted pueda saber que está salvo, que usted es salvo y que usted pueda compartir esa salvación con otros. Usted pueda, la coraza de justicia, que usted y yo podamos ser justos, el cinturón de la verdad, que seamos verdaderos, que no mintamos, que no engañemos, que no falsiemos. El escudo de la fe, un escudo de la fe. Creo, y por eso, aun cuando estemos pasando tiempos difíciles, tengo fe en que el Señor nos va a sacar de eso. Eso es un escudo, una protección. La espada del Espíritu Santo, con el cual usted puede espadear y decir, esto es la verdad. Y el calzado de la paz. Pacificadores, hermanos. Esa es la armadura que nosotros debemos de usar como cristianos y es un arma poderosa, hermanos, para hacerle frente a la guerra. Y fíjese que de tanto que el pastor nos ha hablado y nos ha predicado y nos ha dicho, busquen en los ancianos, ministre su alma. Yo me ponía a pensar siempre que el pastor dice eso, bueno, pues este es un arma también, el buscar la ayuda en los pastores, en los ancianos, en la gente que tiene autoridad para aconsejarnos. Yo pensaba en Efesios 4, en los ministerios, los apóstoles, los profetas, maestros, predicadores, profetas. Hermanos y hermanas, hemos hablado de las armas que nosotros tenemos para pelear y hemos tratado de hablar de las más importantes. Y yo le quiero decir algo, nosotros tenemos que aprender a luchar con las armas que realmente nos van a dar la victoria, con las armas adecuadas, si no corremos el riesgo de fracasar. Y otra cosa que yo le quiero decir, en tiempo de batalla, en tiempo de crisis, hermanos, lo que menos debemos de hacer es aislarnos y quedarnos solos. Nosotros tenemos que buscar la compañía, el acompañamiento de otras personas como un ejército. Después de esto, yo le quiero decir también que para saber si nosotros somos verdaderos guerreros o para convertirnos en verdaderos guerreros, nosotros tenemos que recordar las victorias pasadas, los enemigos que nosotros con la ayuda de Dios hemos podido vencer. Mire lo que dice Primera de Samuel 17, los versículos del 34 al 37. Dice la palabra de Dios. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El 37 dice, y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. En este punto, hermanos, yo no le digo que usted se recuerde de los fracasos, ni de los golpes, ni de las caídas. No, yo le pido que usted se recuerde de las victorias pasadas. Todos hemos pasado por situaciones difíciles. Y usted se pregunta, ¿cómo David, siendo un joven y un pastor de ovejas, se enfrentó a un gigante que venía armado hasta los dientes contra él y lo venció? David venció a Goliat, David lo mató. ¿Por qué?
porque David tenía un corazón de guerrero y también él se acordaba de lo que había hecho cuando era pastor de ovejas. Cuando venía un oso o un león y le arrebataba una ovejita, él lo perseguía y se la quitaba. Y dice ahí que si el león o el oso venían en contra de él también lo agarraba por la quijada al oso o al león y lo mataba. Entonces, nosotros tenemos que aprender. ¿Qué le quiero decir con esto? Que aprendamos de las victorias pasadas, de lo que hemos ganado, tomados de la mano del Señor. Hemos pasado por crisis increíbles. Yo sé que todos hemos pasado. De repente usted dice, sí, es cierto, aquella deuda que a mí me atormentaba, que a mí me cansaba, cuando empecé a depositarla en las manos del Señor, el Señor hizo algo y la deuda se pagó y usted logró una victoria. Yo le quiero decir esta noche, todo lo que nosotros hemos vivido es solo un entrenamiento que el Señor ha hecho para formar en nosotros un corazón de guerrero que vamos a ocupar en este tiempo y en los tiempos venideros. Así que, hermano, no podemos y no debemos, con todo lo que hemos vivido hasta ahora, salir a la carrera, hermanos, o tener miedo de lo que pueda estar pasando o de lo que pueda venir. Nosotros no somos temerosos ni miedosos porque tenemos a un Dios de poder que pelea por nosotros. Y el último punto que yo quiero decirle, que para usted y yo ser guerreras tenemos que vernos las cicatrices de las luchas que hemos tenido, de las pruebas que hemos pasado. Fíjese que en 2 de Reyes 8:29 dice, y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que le hicieron cuando peleó con Hazael, rey de Siria. El rey vino a curarse las heridas, pero esa herida le deja una cicatriz. Una caída que usted se dé le deja un raspón. Una operación que usted pasó le deja una cicatriz. Entonces, ¿qué quiero decirle yo con esto? No le quiero decir que vuelva a recordar todo lo pasado, ¿verdad? Sino que recuerde que usted ha sido un luchador, que usted ha sido un vencedor, que usted es un guerrero, es una guerrera. Y que todo lo que usted ha vivido le ha dejado una cicatriz, pero esa cicatriz usted ya no lo recuerda con odio, con rencor, con temor, con amargura. No, usted solo lo recuerda como algo que vivió, que está ahí la cicatriz, pero allí en esa cicatriz usted recuerda que Dios estuvo ahí con usted y que quien lo sacó de toda esa situación fue el Señor. No hemos estado solos, siempre ha estado el Señor con nosotros. Aquí estamos, de pie. Y solo Dios sabe cuánto tiempo más vamos a estar aquí de pie, pero ha sido solo por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Quién es el que ha estado con usted, hermano? Cuando usted ha resbalado y se ha caído, cuando ha pasado por una crisis económica, matrimonial, familiar, de estudios, cuando ha pasado por un tiempo de desempleo. ¿Quién ha estado con usted? El Señor. Solo el Señor. Y yo le quiero leer lo que dice Isaías 41:13. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Aquí hay una gran promesa. El Señor está sosteniéndonos de la mano derecha. Y aparte de estarnos sosteniendo, nos dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, siempre hemos recibido la ayuda del Señor. Por eso en este tiempo nosotros no podemos echarnos para atrás, porque somos guerreros, somos guerreras. Dios nos ha preparado para este tiempo y para el tiempo que puede venir. Tal vez nosotros no nos veamos como un guerrero o como una guerrera. Consideremos que no tenemos esa capacidad. Pero yo le digo y le recuerdo, Dios está con nosotros. Hemos superado, hemos pasado por muchas luchas, por mucha adversidad y hemos salido de ellas. Estamos aquí de pie. Y nosotros hoy podemos decir, si Dios con nosotros,
¿quién contra nosotros? ¿Quién nos va a poder hacer frente a nosotros? Nadie, porque el Señor está del lado de nosotros. Terminando, le quiero decir, un porcentaje y grande de las victorias que nosotros hemos tenido se las debemos al Señor. El porcentaje con el que nosotros tenemos que contribuir en cada batalla, hermanos, es con la fe, con la esperanza, con la confianza, con el coraje, con la valentía de creerle a Dios, de creer en su palabra, de creer en su verdad. Porque Él está, le repito, del lado de nosotros. Y termino diciéndole esto. Nosotros tenemos que ser guerreros definidos. ¿Qué es un guerrero definido? Es un guerrero obediente, constante y consagrado. La obediencia, la constancia y la consagración son básicos para que nosotros podamos ser esos guerreros que Dios espera que seamos para luchar. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Ha sido un buen tiempo, ha sido un tiempo maravilloso y en el nombre de Jesús esperamos que esta palabra haya llegado a su corazón, que usted la haga rema, que usted la viva, que usted la estudie y que usted siempre piense que es un guerrero y una guerrera. Padre, en el nombre de Jesús, a esta hora te damos gracias, Señor. Venimos, Padre, agradecidos, Padre. Podemos levantar manos santas sin ira y sin contienda delante de ti. Podemos decirte, Abba, Padre. Podemos decir, Señor, que somos tus hijos, que tú nos has dado ese privilegio, que nos has dado esa potestad. Y te damos gracias, Señor, porque solo tú puedes hacer lo que has hecho en nuestras vidas. Solo tú eres el que nos ha llevado de la mano, Padre. Nosotros podemos decir, como dijo Samuel, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí tú has sido nuestra roca de ayuda. No nos has abandonado, no nos has dejado. Has sido con nosotros paso a paso, Señor. Nos has extendido tu misericordia, nos has amado de pura gracia y estamos agradecidos, Señor. A esta hora queremos pedirte una bendición especial para esta nación Honduras, Padre. Queremos pedirte, Padre, por todas esas personas que están enfermas, que están luchando, Padre, con esta enfermedad del COVID, Padre, que tú les guardes, que tú les sanes, que tú pases tu mano de sanidad sobre sus vidas, Padre, que tú seas ese oxígeno que necesitan todos ellos para poder respirar, Padre, que ellos puedan ver en este momento que hay un Dios poderoso, que hay un Dios sanador, que hay un Dios restaurador. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por todas las familias que han perdido un ser querido, Padre Santo, tanto por este virus como por otras circunstancias, para que tú les consueles, Padre, y les ayudes, Padre, a entender que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Oramos por nuestra iglesia, por nuestra congregación, por cada familia, Padre, que nos congregamos en nuestra iglesia Ebenezer, Padre. Oramos, Dios, para que tú nos guardes en el hueco de tu mano, para que tú suplas para toda necesidad, de acuerdo a tus riquezas en gloria, Padre, que tú nos mantengas firmes, constantes, Señor, permaneciendo en ti, Padre, creciendo en ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Padre, por toda la iglesia evangélica a lo largo y ancho de esta nación, Padre Santo, para que, Señor, se den esas puertas abiertas, esas oportunidades para que nos podamos volver a congregar, Padre, con todas las medidas, con todas las indicaciones, Padre, pero que podamos tener ese tiempo de congregarnos en nuestra casa, en nuestra iglesia, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos la vida de nuestros pastores, los cubrimos con la sangre del Cordero, Padre, y declaramos que el devorador pasará de lejos. Te damos gracias, Padre, porque solo tú puedes hacer esto en nuestras vidas, el poner en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, gracias por este tiempo,
Que sean bendecidos todos mis hermanos y hermanas junto a sus familias, a sus negocios prosperados, Padre. Negocios, Señor, que se levantan, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que las personas que no tienen trabajo puedan ser llamadas, Padre, para ocupar un trabajo digno, Señor amado, como hijos tuyos que son. Padre, gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias por escuchar esta palabra y que Dios les continúe bendiciendo. Les amamos en el amor del Señor. Bendiciones. Iglesia de Cristo de Benecer Tegucigalpa presentó la Biblia, palabra viva y eficaz.